Hola, buen día chicos. Bueno, hoy le voy a dar una clase sobre lo que es las alteraciones de la mujer en la mujer embarazada y vamos a ver un poquito de técnicas. ¿Qué pasó acá? A ver, vamos a ver un poquito de técnicas para y vamos a ver un poquito de Kegel y vamos a ver un poquito de lo que va a ser la gimnasia progresiva, hipopresiva, que ya van a ver para qué va a estar orientada cada una. Y vamos a ver un poquito también de gimnasia para mujeres embarazadas durante el embarazo. Una se puede realizar durante y las otras dos se pueden realizar después del parto. La, la gimnasia para mujeres embarazadas eh, le voy a, eh, les voy a mandar un archivo, es de otro Power, pero está buena, porque más que nada va a hablar sobre algunas posturas, sobre algunos ejercicios respiratorios, y es en esfera, con esferodinámica, con pelota. Se trabaja muy bien porque trabajamos sin impacto, eh, trabajando también un poquito del suelo pélvico, la relajación y bueno, eh, las descargas de peso y todo eso. Vamos a ir viendo eso y bueno, vamos a avanzar en lo que es la unidad 3 para ir terminando y pasar a lo que es drenaje linfático, que es lo más larguito que tenemos por hacer a partir de ahora. Teniendo en cuenta como los cambios fisiológicos que habíamos visto anteriormente y anatómicos producidos en la mujer durante esta etapa, vamos a enfocar en lo que es el suelo pélvico, el abdomen, que es aquí donde se va a producir una diástasis abdominal, en la columna vertebral por los dolores lumbares, por la hiperlordosis que se genera. A su vez, como la mujer embarazada va a tener alteraciones también o por aumento de mamas y demás, va a tener, digamos, lo que va a ser la, la alteración del centro de gravedad, va a tener alteraciones cervicales y por las mamas a nivel dorsal. Alteraciones vasculares, obviamente, pues va a tener aumento de peso, va a tener edema en los miembros inferiores por retención de líquido. Y todas estas alteraciones alteran la biomecánica y obviamente que esto va siempre acompañado de la postura de esta mujer embarazada, porque se tiene que ir adaptando a su nuevo cuerpo, a su nueva eh, estructura, porque se ve modificada en la globalidad. Estos cambios biomecánicos van a ser como una respuesta biomecánica a ese aumento de tamaño uterino, aumento de las mamas y aumento de peso del paciente. Este crecimiento uterino obviamente va a desviar el centro de gravedad. El centro de gravedad en una persona normal está a nivel de L3, como habíamos visto siempre. Y obviamente en este caso se va a ver modificado, pero en este caso va a ascender cefálico anterior. ¿Mm? Obviamente que la mujer va a tener un aumento del útero, va a aumentar el tamaño de la panza y ese centro de gravedad se va a inclinar hacia adelante, va a generar una inestabilidad anterior en la mujer embarazada. Entonces, esta persona va a necesitar todo el tiempo mantener una postura, digamos, y un aumento de activación de los músculos posteriores por generar una estabilidad en ese paciente. Obviamente, siempre se va a ver, digamos, modificado y
en los límites de las bases de sustentación. Acá cuando el útero va a aumentar, es es un, un desequilibrio, digamos, cefálico anterior. Acá está, van a ver. Esto va a pasar, esto se ve modificado a lo largo de las semanas de gestación con diferentes compensaciones. Obviamente se ve en el plano transversal, las variaciones son más notables, que el centro tiende a inclinarse, por eso la mujer embarazada presenta menos estabilidad. Y al presentar menos estabilidad, esta mujer embarazada va a caminar como la típica marcha en pato y aumentando la base de sustentación. Obviamente para no caerse, porque todo el tiempo va a elevar, digamos, la inestabilidad anterior. Por eso es que el centro de gravedad se desplaza entonces anterior y cefálico, hacia cefálico y anterior. Acá, como pueden ver en la imagen, este aumento de la panza y aumento del tamaño del útero me va a generar también un aumento de la lordosis durante el segundo trimestre del embarazo y una anteversión pélvica en el segundo trimestre del embarazo. Acá se ve, como verán también a nivel de la columna dorsal, van a ver que se genera un aumento de la cifosis dorsal por el aumento de las mamas. También que esto me va a llevar a una postura, digamos, va a tener una antepulsión de hombros, va a tener una inclinación anterior de la cabeza, con por también mantener el centro, para mantener el equilibrio, la paciente va a tener esa postura. Entonces, todo esto, le puse una fotito porque es lo mismo que está en la anterior. Pensé que estaba la foto, pero no está. Acá, perdón. De esta manera los músculos tienden, obviamente que tenemos una hiperplasia, aumento del número de las células musculares, hipertrofia, aumento del tamaño de las células, más que nada hacer leve esto por efecto hormonal. Todos estos cambios, que nosotros ya lo vimos anteriormente en el otro Power, van a ser por las hormonas, la relaxina, la progesterona, los estrógenos, que son los que me van a llevar. Obviamente esto va a preparar a la mujer para una ocasión especial que es el parto y también para que lleve este bebé en el abdomen durante 9 meses. Estos cambios, estos aumentos de hiperplasia, esta hipertrofia y estos cambios hormonales van a incrementar la intensidad en las áreas como el abdomen y la musculatura paravertebral. La columna vertebral incrementa la lordosis y cambia el centro de gravedad, como ya lo dije, haciéndose más bajo, lo que produce la clásica marcha de pato. Obviamente más bajo a nivel anterior, pero cefálico va a aumentar. Y es lo que se relajan también las articulaciones, lo que permite mayor movilidad de los huesos que componen la pelvis y amplía ligeramente los diámetros del canal del parto por efecto de la relaxina. Esto pasa en el último trimestre del embarazo, en el segundo sería. Todas las alteraciones que van a tener las mujeres embarazadas van a ser un aumento de la lordosis lumbar, como ya vimos recién, por el aumento del tamaño del útero, que se va hacia anterior, y la columna y los ligamentos vertebrales se ven más relajados y distendidos, entonces y más laxos, entonces tienden a acompañar esa postura. Un vacío anterior de la pelvis, o sea, una anteversión pélvica, y esto me va a llevar a una flexión de la articulación iliofemoral. También va a haber un aumento de la cifosis y curvatura cervical. El coxis va a estar empujado hacia atrás y también va a estar horizontalizado el sacro, que acá no está. Alteración al nivel de la pelvis, en los flexores de cadera.
decrecen los espacios articulares, pero más que nada decrecen por el aumento de peso de la paciente, que comprime los discos intervertebrales. Imagínense que esto, si la persona tiene discos deshidratados a nivel de la columna, se van a ver mucho más afectados porque también hay una tendencia en las hernias, protrusiones y lumbar. Y esto me va a generar lumbalgias, obviamente. Compresión anormal de la fuerza de los discos intervertebrales, obviamente, otra vez, porque dice que hay una compresión más que nada en el nivel anterior y me va a desencadenar a nivel posterior una alteración como puede ser hernias, protrusiones y demás. Sobre estiramientos y debilitamientos del glúteo a nivel de los músculos abdominales y de los músculos espinales. Obviamente que sabemos quiénes son los que tienen debilitamiento, que son los músculos de la parte abdominal, y los músculos espinales se van a ver sumamente estirados y tensos para mantener la postura y activos, y se van a fatigar y le va a doler la espalda, para mantener a esta persona en estabilidad. A nivel de las sínfisis púbicas y la sacroiliaca, los ligamentos van a estar más flexibles porque obviamente se van a preparar para el parto, y tejido vaginal y perineal se van a ver afectados también por el peso y del útero. Y esto va a depender también obviamente del tamaño de la criatura, del bebé, y cómo está esta madre anteriormente al parto, al embarazo. Porque ya podemos venir con una persona que tenga algún problema abdominal, que tenga alguna panza o debilitación de los músculos abdominales porque es un poquito gordita o está excedida de peso. Entonces esto también va a llevar a que esta paciente tenga una alteración a nivel del suelo pélvico y del tejido vaginal. Esto más que nada va a hablar sobre lo que es en la parte de la globalidad. Y ahora vamos a ver un poquito de lo que es el aumento de la lordosis lumbar y por qué sucede, bueno, y qué músculos son los que se van a ver afectados aquí. Obviamente que provoca una hipertonía de la musculatura de la zona, siendo el cuadrado lumbar y las fibras posteriores, los oblicuos, y elongados el recto del abdomen y las fibras anteriores de los oblicuos. Es aquí cuando nosotros ya empezamos a notar que esos músculos, esos oblicuos del abdomen se dirigen hacia, digamos, los polos o hacia el lateral, los dos, para obviamente permitir que este abdomen se distienda por el aumento del útero, porque imagínense que estos músculos no hagan eso, no generen esa relajación y se elonguen, este bebé va a estar comprimido dentro de una estructura rígida y no va a tener la capacidad de moverse libremente. Va a haber un aumento de tono, como dice en la zona del cuadrado lumbar, obviamente porque este músculo no comprende qué pasa a nivel de las estructuras ligamentosas de la columna, que se ven solamente, digamos, se ven distendidas y relajadas y me van a generar el aumento de la lordosis. Entonces el cuadrado va a tratar de compensar todo el tiempo esta alteración, y esto va a generar también la inestabilidad anterior. Entonces la postura y el cuadrado lumbar se ven afectados. Esta hiperlordosis traerá como consecuencia una anteversión pélvica, que obviamente me va a cortar la musculatura flexora de cadera, obviamente siendo el psoas y el iliopsoas, el recto anterior, el vasto lateral, vasto medial y vasto intermedio, la banda iliotibial, el sartorio y el grácil, además pectíneo, autor largo y corto, se van a ver afectados. La musculatura elongada estarán los extensores de cadera, principalmente el glúteo mayor, y isquiotibiales. Entonces, imagínense cómo va a estar esta. Entonces, nosotros vamos a tener una musculatura anterior acortada
y vamos a tener entonces una persona que posiblemente, si en la vida normal, sin embarazo, tenía un recurvatum de rodilla, imagínense en esta situación. Pobrecita, va a estar sumamente alterado todo eso, entonces hay que trabajar, por ejemplo, relajar los músculos anteriores para poder eh, dar una posibilidad a que los músculos extensores de cadera o posteriores de lo que es el muslo o los flexores de rodilla como los isquiotibiales se sientan un poquito más a gusto y por ahí pueden hacer no estar tan elongados, ¿no? Inclusive puede haber una alteración a nivel de las rodillas, puede haber un valgo por el acortamiento de la musculatura, por ejemplo, aductora, el grácil, el pectíneo, el aductor largo y corto. Esto me van a generar también un valgo de rodilla, un recurvatum de rodilla tremendo y me va a generar una alteración a nivel rotuliana que puede llegar inclusive a generar una osteomalacia o una bursitis a nivel de la rótula por toda esta alteración. Yo no lo tuve cuando estaba embarazada, pero bueno, no lo sentí. Sí, me afectó por ahí el aumento de la lordosis, porque yo ya en la normalidad tengo una lordosis, entonces imagínense una persona que ya tenga anteriormente una alteración cuando el embarazo, cómo puede afectar. Obviamente que esto se supone que debe ser pasajero, una vez que pasa digamos, el evento de estas hormonas que son las que van a generar van a tener una actuación importante en el momento este, va a pasar, pero hay muchas alteraciones que durante el embarazo suceden que después no cambian y que sí necesitan un tratamiento posterior, que después lo vamos a ver más adelante. Aquí lo que vamos a ver, por ejemplo, qué sucede a nivel de la columna lumbar. Obviamente que este es el disco intervertebral, ¿eh? Se encuentra toda la parte nerviosa, ¿eh? Como comprime. Obviamente que esto sucede siempre y cuando también el disco tenga una alteración anterior. Durante el embarazo por el peso de la paciente, dice que hay una sobrecarga anterior de los discos intervertebrales con una alteración posterior de lo que es del disco y va a tocar el ligamento longitudinal anterior que tenemos en el longitudinal anterior, longitudinal posterior, acá en este caso atrás, y va a comprimir el ligamento porque aparte este ligamento está también distendido, entonces puede haber una protrusión posterior del disco intervertebral, que esto es lo que va a desencadenar las hernias de disco. Esto más que nada se ve afectado en las aumento de la lordosis y la lumbalgia. Bueno, otra alteración importante a nivel de lo que es el embarazo es el suelo pélvico o periné, como también lo podemos llamar. Acá yo encontré esta imagen para que ustedes vean en una persona normal, obviamente, dónde se encuentra este periné y qué estructuras va a contener. Él se inserta en lo que es el pubis o digamos, en los huesos ilíacos anteriores, todo lo que es la rama, y en el coxis. Y a partir de ahí va a mandar, y hay unas estructuras obviamente importantísimas, ligamentosas, que van a formar arcos, que son los que me van a generar esta estructura contenedora de las vísceras y también va a regular presiones internas intraabdominales. Imagínense que hay
contiene lo que es el intestino grueso, lo que es la vejiga y lo que es el útero, y bueno, y va a, digamos, a terminar o va a contener también un esfínter, va a ver que va a limitar la vagina y lo que es el ano posteriormente. Esto es el suelo pélvico. Obviamente que en una mujer con una alteración, este suelo pélvico va a estar distendido, relajado, desgarrado muchas veces, y va a tener alteraciones a nivel de todas estas estructuras que vemos acá. El suelo pélvico aparte es un conjunto de partes blandas, como lo dije, que cierra hacia abajo la cavidad pélvica. Tiene un marco osteofibroso, y le voy a mostrar acá. Acá se encuentran los huesos, acá se encuentra anteriormente la sínfisis del pumis, posterior se encuentra la columna y el coxis y el sacro posterior. Se va a formar virtualmente, o como lo puedan para mejor estudio, se lo divide como en una forma romboidal con dos triángulos. Va a dividirse en dos triángulos. Y también se lo tiene como un marco osteofibroso, porque desde un plano coronal, acá, podemos ver también cómo son las estructuras. Y acá se encuentra, por ejemplo, interior lo que es la sínfisis del pubis, y posterior coxis y ligamentos sacrotuberosos acá. Estos son los ligamentos sacrotuberosos que van a contener todo lo que va a ser esta estructura contenedora de vísceras. Y visto desde una vista sagital, podemos ver una estructura romboidal dividida en dos triángulos. Para un mejor estudio me parece que está buena. Tenemos un triángulo anterior que se llama urogenital y un triángulo posterior que se llama urorectal. Obviamente se imaginan porque en uno va a estar la vagina y en otro va a estar el ano o el recto, el orificio anal. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la anatomía del suelo pélvico. El suelo pélvico también se lo llama, también tiene un diafragma pélvico o periné, y está compuesto por un conjunto de músculos y fascias. Las fascias obviamente son todos los ligamentos, todos los tendones, toda esta estructura osteofibrosa que me va a ayudar, por ejemplo, acá, miren lo que es el ligamento de la sínfisis, el triangular de la sínfisis. Entonces tenemos una estructura contenedora de estos músculos que cierran la cavidad abdominal pélvica en su parte más inferior, formado por tejidos blandos, que son obviamente los músculos. Se sitúa superficial al diafragma pélvico y se cierra caudalmente en la pelvis menor. Tenemos, si lo vemos desde un punto de vista, digamos, en un plano coronal o vertical, digamos así, del paciente, vamos a dividir la pelvis en pelvis mayor, donde va a estar en las estructuras estas que vimos acá, la vejiga, el útero, y la pelvis menor, lo que va a hacer a partir del diafragma para abajo. El diafragma pélvico, obviamente, es del periné. Esas serían las pelvis, la pelvis menor. Pelvis menores a partir de acá para abajo. Adopta un aspecto romboidal, como lo dice acá, que se encuentra limitado hacia adelante por el arco púbico y posterior, digamos, arco púbico, y lateralmente por las ramas isquiopubianas y tuberosidades isquiáticas.
Después también hacia atrás por los ligamentos sacroesciáticos mayor y menor. Lo que es el rombo del perineo se divide en dos triángulos, dividido en una línea transversal imaginaria que une los extremos anteriores de las tuberosidades isquiáticas y el triángulo anterior o urogenital, que contiene los orificios de la uretra y la vagina. Acá está la uretra y acá está la vagina. La uretra es donde va a salir el pis. Viene de la vejiga, viene de los riñones, y la vagina y el triángulo posterior de la región anorrectal, que contiene el orificio anal, como te lo había dicho. El punto central de la línea corresponde al centro del perineo y se sitúa por encima del cuerpo perineal. Los músculos del suelo pélvico se agrupan en tres planos: un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. Nosotros vamos a partir ahora de lo que es el plano profundo, más que nada porque es donde se encuentra el diafragma pélvico, que está formado por dos músculos. Está formado por el músculo elevador del ano y el músculo coccígeo, o también se llama isquiococcígeo. Este músculo elevador del ano, a su vez, está formado por tres músculos. Este músculo elevador del ano, lo voy a mostrarle acá. Parece que me equivoqué de fotito. Se va a dividir en tres. Acá está el isquiococcígeo. Y acá se encuentra el elevador del ano dividido en pubo rectal, pubo coccígeo e iliococcígeo. Este músculo elevador del ano es el músculo más importante y constituye la mayor parte del diafragma pélvico. Se extiende por las paredes de la pelvis menor, por los arcos y el arco tendinoso del elevador del ano. Este es el arco tendinoso del elevador del ano. En la parte anterior presenta un hiato urogenital. Acá se encuentra el hiato urogenital. Esta es la parte posterior. Para paso de la uretra y la vagina. El elevador del ano está formado entonces por tres músculos, como lo habíamos visto. El pubo rectal, que es el primerito que se lo ve acá. Se origina en la parte posterior del cuerpo del pubis. Posterior y va hasta la sínfisis del pubis. Se dirige dorsalmente hasta rodar la flexura perineal del recto. Tampoco se divide, es solamente hasta acá. Desde acá hasta allá. Así nace de acá, posterior, y se dirige anterior dorsalmente. El pubo coccígeo o pubo visceral, que es el del medio, se origina en la cara posterior del pubis, en el arco tendinoso y el arco tendinoso anterior. Va acá y se dirige hacia anterior otra vez. El esfínter externo del ano va a contener y el coxis. En el músculo pubococcígeo se encuentra una parte diferenciada que irradia hacia la pared de la vagina y da lugar al músculo pubovaginal, que es un poquito hacia acá adelante. El iliococcígeo, que es el inferior, digamos el que está más posterior en los tres músculos principales, se origina en el arco otra vez tendinoso del elevador del ano
Obviamente que todo este es el arco tendinoso del elevador del ano. Todo el músculo está formado por estos tres, ¿sí? Hasta el coxis y el ligamento anocoxígeo. El ligamento acá, anocoxígeo. En la parte más externa del elevador del ano. Entonces viene así y se va así. El coxis. Después tenemos, esta es una imagen lateral este es el arco tendinoso del elevador del ano, que es el que contiene el músculo. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, los músculos desde una vista lateral y este va a formar el diafragma pélvico. Acá tenemos el ilio coxígeo. Este es el otro músculo que es el coxígeo, el isquio coxígeo, que va a formar parte también obviamente del periné, pero no forma parte del elevador del ano. El ilio coxígeo, el pubo rectal y el pubo coxígeo acá. Intermedio. Ahora vamos a pasar a los músculos del plano medio, que van a estar compuestos por el músculo transverso profundo del periné, el esfínter externo de la uretra. En el plano medio, el músculo transverso profundo del periné y el esfínter externo de la uretra ocupando solamente el periné anterior. Vamos a ver acá. Ahí la pucha me pasé. Miren acá. Va a ocupar solamente el plano, solamente el periné anterior. Esta va a ser el plano medio del periné. Este músculo del periné entonces está formado, se origina en la cara interna de la tuberosidad isquiática. Cara interna y base. Y llega hasta el centro perineal y el rafe medio, que le llaman esto. Cresta del tejido entre los labios mayores y el ano. Hay acá un rafe medio y el esfínter externo del ano. Esto va a formar parte entonces del transverso profundo del periné. Después está el esfínter externo de la uretra, que constituyen el esfínter voluntario de la uretra, que es el que nos va a permitir a nosotros, cuando vayamos a hacer pis, en cortar o no el pichí, y por eso que es importante por ahí trabajar el suelo pélvico, imaginando contener la orina, por esta misma razón, que es un músculo que se ve dañado en el parto. Se origina en el arco del pubis, acá, y es una estructura tubular que rodea la uretra. Acá anterior va a estar, acá bien anterior. Nace acá y se dirige hacia tubular que rodea la uretra, obviamente que es un esfínter que contiene entonces, constituye el esfínter voluntario. Tienen que recordar entonces el esfínter externo de la uretra y el transverso profundo del periné. Lo pasamos al plano superficial. Los músculos del plano superficial del periné son el músculo transverso superficial del periné, el músculo bulbo esponjoso y el músculo isquio cavernoso. Vamos aquí. Otra vez desde una vista sagital, obviamente en su plano más superficial ya. El plano más superficial es el que está ya más inferior, también sería. El músculo transverso superficial del periné ocupa el periné anterior y por el otro, del otro lado tenemos el esfínter externo del ano que ocupa el periné posterior. Entonces, estos músculos, por ejemplo, el músculo transverso superficial del periné
sería este de acá. Obviamente dice superficial porque se encuentra más superficial. Perdón, este. Transverso superficial. Después tenemos el músculo bulbo esponjoso y el isquio cavernoso. Son los tres músculos que vamos a ver ahora. Son músculos importantes también porque cuando se produce una episetomía, el bulbo esponjoso anterior, una episetomía anterior se ve afectado. Cuando esos bebés que son tan grandes nacen y desgarran, obviamente que se van a ver afectados. El músculo transverso superficial del perenne, que es este, que está obviamente conteniendo como un tensor a lo que es el suelo pélvico, tiene origen en la tuberosidad isquiática, acá, y las fibras se originan transversalmente hacia el centro tendinoso del perineo en la que se fijan, que es este. Acá hay una fascia tendinosa que es la que ahí se van a fijar estos músculos. Este músculo más que nada. El músculo bulbo esponjoso se origina en el centro tendinoso del perineo. Todos parten desde acá. Cubre el bulbo del vestíbulo y la glándula vestibular mayor. Obviamente estamos hablando de todo esto de la vagina. Llegando hasta el cuerpo cavernoso del clítoris. Acá. Adelante. Y el músculo isquio cavernoso, que es el más lateral, se origina en la cara interna de la tuberosidad isquiática y la rama isquiática también, y se inserta en la rama del clítoris acá anterior. Estas son las tres capas que tiene el suelo pélvico. Nosotros vamos a... está constituido, digamos, este suelo pélvico por diferentes tipos de fascia que consolidan y soportan estos órganos pélvicos. Mientras que los ligamentos suspenden estos órganos y actúan como punto de anclaje a diferentes ligamentos, por ejemplo estos ligamentos, todos estos ligamentos acá anteriores y posteriores, este ligamento más que nada. Esta acción sinérgica que hay entre los ligamentos, las fascias y los músculos influyen directamente en la función normal, obviamente, de los órganos pélvicos. Y estos órganos pélvicos son la vejiga, el intestino, el útero. Y la fascia endopelviana y fascia visceral. Obviamente que va a tener sumamente importancia a nivel de las funciones de estos órganos. Por ejemplo, tiene dos funciones: suspender la vejiga en los 2 tercios superiores de la vejiga y el recto en posición horizontal. Así, mantener así. Y otra función, por ejemplo, sobre el elevador del ano, que es un músculo del suelo pélvico, como saben, que tiene 3 músculos importantes, tienen que saber los músculos. Y otra función es servir de conducto y soporte a los vasos y nervios del tejido linfático y el suelo pélvico. Después tenemos también una importancia porque tenemos una fascia endopélvica. Esta fascia endopélvica está dividida en 3 niveles de suspensión. El primer nivel va a estar compuesto por el ligamento cardinal o los úteros sacros, que estabilizan el cervix, el tercio proximal de la vagina, en el segmento inferior del útero, en una posición horizontal y posterior. Yo no lo puse en una fotito, pero más que nada
Se divide acá, como estamos acá, en 3 niveles. Nivel superior, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Más o menos viéndolo desde una vista así, digamos, una vista vertical. Después, el segundo nivel está dividido por fascias, digamos, formado por fascias pubo-cervical y retrovaginal, y estabilizan la vejiga y el recto también, y la vagina. Y el tercer nivel va a estar en la función más que nada de tejidos faciales, va a estar a nivel de la estabilización de la uretra y la vejiga. Pues le voy a poner una fotito, si puedo, le voy a llevar. Vamos a ver un poquito lo que son las alteraciones de este suelo pélvico. Una vez, más que nada, estas son alteraciones después del parto o durante el embarazo o por determinadas situaciones, por ejemplo, individuales de esta persona, ¿no? El trauma perineal engloba esencialmente las siguientes alteraciones: desgarros a nivel del cuello uterino, desgarros de la vagina, desgarros del perineo, desgarros vulvares, daños en el perineo debido a la realización de la episiotomía, como hablamos recién, que se cortan músculos para relajar la musculatura para que pueda y no se lastime tanto la piel, y entonces te cortan. Disyunción pelviana, que pasa ahí cuando la sínfisis del pubis se separa por demás. Lesiones en coxigodinia, lesiones del recto, fístulas que suceden por el aumento de la presión intraabdominal y fuerza durante el parto. Lesiones del aparato urinario, también puede pasar eso. Distensión de la uretra, para cuando sale el bebé. Lesiones en los nervios pelvianos, obviamente el pudendo es un nervio que se ve afectado muchas veces cuando la mujer embarazada se quiere sentar después de un parto obviamente normal. No puede porque el dolor tremendo, y le da como adentro, un dolor bien interno, y desencadena todo un aumento de ganas de defecar y un montón de lesiones y hematomas, obviamente. Esto voy a pedirles a ustedes, si quieren, yo le voy a bajar. Yo no encontré una bibliografía propiamente dicha, la que encontré es sobre anatomía. Le voy a poner esa igual, lo que es bien obstétrica, y le voy a poner, y más que nada habla de lo que es el bebé, que yo a lo largo, están en unas poquitas partes ahí, van a encontrar solamente un poco de información. El resto tuve que googlear en diferentes páginas, que les voy a poner las páginas. Encontré una linda tesis, que es la que me gustó mucho, que es la que me tomé los apuntes acá y que les voy a poner. Y ahí habla sobre las alteraciones a nivel del suelo pélvico, y lo que les voy a pedir a ustedes es que armen como un glosario sobre diferentes alteraciones, por ejemplo, lo que es coxigodinia, las lesiones en el nervio pelviano, porque hay otro nervio pelviano que se ve afectado también. Por ejemplo, desgarros vulvares, bueno, desgarros perineos sabemos que son por los músculos que están. Los desgarros sabemos que suceden a nivel muscular, obviamente, y es ahí donde se genera la alteración, y ustedes saben lo que es la fisiopatología de un desgarro y cómo se trata. Obviamente que acá no lo vamos a poder tratar porque está íntimamente adentro, pero hay diferentes tratamientos que se pueden usar. Las técnicas de tratamiento en las disfunciones del suelo pélvico hay muchas. Nosotros no vamos a ocuparnos obviamente de algunas por el hecho de que por ahí no vamos a tener acceso, de que no vamos a estar, salvo que se animen y lo hagan. Yo prefiero hacerlas, estas son técnicas obviamente no invasivas, que nos ocupamos nosotros los kinesiólogos. Perdón que tengo sueño, porque me levanté temprano a grabar esto. Las técnicas de tratamiento del suelo pélvico se clasifican según sea el tratamiento manual o tratamiento instrumental, obviamente.
Dentro del tratamiento manual, las técnicas más empleadas son masaje perineal, técnicas miofaciales. Obviamente que eso se hace a nivel vaginal, interno, el masaje ciliax, el masaje de los músculos del suelo pélvico, el estiramiento de los músculos del suelo pélvico, estimulación del reflejo del estiramiento. Dentro de los tratamientos instrumentales se encuentra el biofeedback, que podemos usar diferente, obviamente que es por medio de un aparatito. La electroestimulación también muy parecida al biofeedback. El uso de bolas chinas, punción seca, neuroestimulación magnética. Son todas técnicas sumamente que nosotros no vamos a trabajar porque obviamente no tenemos esto instrumental, claro que nos dediquemos a esto. Además de estas técnicas también existen otros métodos de tratamiento como son ejercicios de contracción voluntaria, que es lo que nosotros vamos a hacer, ya sea Kegel, reeducación postural ante esfuerzos y entrenamientos abdominopélvicos, que también lo vamos a hacer. De esto nos vamos a encargar. Acá les puse algunas fotitos ilustrativas de lo que son las técnicas. Este sería como un ciliax que se va a producir dentro, obviamente, del suelo pélvico. Fíjense que acá más que nada está cerca del ano, porque hay gente que tiene incontinencia vesical, inclusive después del parto, y urinaria. Obviamente que tienen dolores en el coito, un montón de alteraciones que se generan por lesiones a nivel del suelo pélvico. Esta sería la ley de electroestimulación. Obviamente que se pone dentro de la vagina y se estimula con diferentes corrientes los músculos del periné. Estos son conos también que mandan, digamos, una información estimulante a nivel muscular. Estas son las bolas que decía acá, bolas chinas. Estas son las bolas chinas también. Todas tienen mandan un tipo de información, ya sea descarguita o electroestimulación o algún tipo le pedimos presiones a la paciente que hagan, que se deja esta pelita para traccionarla hacia afuera. Diferentes pesos tienen que contener las bolitas. Y estos son entrenamientos, obviamente abdominopélvicos, que son los hipopresivos. Todo esto es lo que nosotros vamos a ir de los de Kegel, que son también movimientos voluntarios de los músculos perineales, obviamente que son los músculos que nosotros vamos a poder, por ejemplo, el esfínter de la uretra, el esfínter del ano, contraer el ombligo, enviar la pelvis hacia, digamos, lo que es el ombligo hacia arriba y hacia adentro. Entonces, mandamos toda esa musculatura hacia un punto. Otra alteración que también la vamos a tratar, que también son alteraciones a causa del embarazo, es la diástasis abdominal. La diástasis abdominal es la separación de los músculos rectos del abdomen. Existe una separación normal de estos vientres musculares que está conformada por tejido conjuntivo llamado línea alba. La distancia a partir de la cual puede considerarse anómala varía de unos autores u otros, pero se la considera más o menos normal, no debería ser mayor a 2,5 centímetros. La diástasis de los rectos pueden darse tanto en hombres como en mujeres. Los factores de riesgo para que se produzca son varios. Obviamente que tenemos factores congénitos y hereditarios. El envejecimiento también es un factor, ya que existe una mayor debilidad del tejido conjuntivo y otra es la obesidad. El deporte de alto rendimiento o alta intensidad. Por ejemplo, esas personas que levantan pesas, que aumentan la presión interna abdominal exageradamente, posiblemente vayan a tener más adelante una diástasis abdominal. Por ejemplo, personas que son constipadas, que hacen fuerza al momento de ir al baño, también pueden tener una consecuencia con aumento de la diástasis abdominal.
Después, obviamente durante los embarazos. El embarazo también genera una diastasia abdominal. Los cambios hormonales causados por la relaxina, progesterona y estrógenos permiten que los músculos abdominales se estiren y también se separen y produzcan diástasis, acompañando el crecimiento fetal. Muchas veces, obviamente que esto es fisiológico, pero muchas de las veces estos músculos no vuelven, los rectos abdominales. Esta afectación afecta muscular y facialmente y se representa en el 66% de las mujeres en el tercer trimestre de embarazo. Tengo una fotito acá. Fíjense, estos son los rectos abdominales, son los ravioles, los cuadraditos que tenemos en el abdomen. Obviamente, a mí no se me ven tampoco, nunca se van a ver porque yo tengo una diástasis abdominal. Es aquí donde se ve y ahí tenemos nuestro trabajo nosotros de evaluar y valorar si el paciente, acá está una mujer embarazada obviamente, que están estos rectos por la actuación de las hormonas, relajados y distendidos y abierta la línea alba. Aquí tenemos, estos son los oblicuos, oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso del abdomen, que es una faja que va digamos, a cubrir todo lo que es el abdomen. Esta es este es el recto abdominal normal. Esta es la aponeurosis de los oblicuos y el transverso del abdomen. Fíjense, en este caso, acá abajo, ¿qué es lo que pasa? Estos músculos básicamente no se ven afectados, más que nada lo que se ven afectados es la línea alba y los rectos del abdomen. La diferencia acá cómo tracciona y cómo queda. Para valorar, digamos, el método más fiable de valoración es la ecografía. Y acá vamos a ver, digamos, miren los rectos acá. Acá se ven los dos. Bien, cómo se ve esta imagen. Fíjense, se ve de la misma manera. Y acá en el medio se encuentra la línea alba. Obviamente, sumamente grande. Después tenemos la palpación, que es la que nosotros por ahí en nuestra rehabilitación o cuando tratamos a un paciente podemos observar, que le pedimos al paciente que eleve la cabeza y ponemos los dedos dentro de la línea alba y ahí palpamos, digamos, más o menos, y le pedimos que active, esto es, digamos, en una prueba, más que nada, una prueba activa del paciente, ¿sí? No solo nos interesa valorar los centímetros de distancia entre los dientes, sino también evaluar si el abdomen tiene un buen tono muscular y si funciona correctamente. Entonces nosotros tenemos que evaluarle de forma pasiva y de forma activa para poder evaluar si la faja abdominal cumple realmente con su función de sostén y debemos evaluar la diástasis en reposo, en decúbito supino, en posición de reposo, y luego evaluarla ante un esfuerzo como por ejemplo, como la chica que está acá en esta foto, levantar la cabeza. En reposo vos puedes ver, palpar y ver cómo está. Y ante un esfuerzo puedes ver y sentir si los músculos mínimamente intentan volver o activarse, y si no, no. Si vas a sentir que los músculos, si los rectos del abdomen funcionan correctamente, ante un aumento de presión deberían cerrar o contener, o sea, sentirlos más tensos. Si son disfuncionales, en lugar de contener y ajustar, encontraremos que la diástasis se abre aún más, cediendo ante el aumento de presión. Esto será sin duda un riesgo de lesión. Asimismo, es posible evaluar con palpación y control ecográfico el tono que presenta la línea alba. Obviamente la ecografía es un método sumamente importante para nuestro diagnóstico. Este tejido conjuntivo debe ser lo suficientemente resistente para transmitir fuerzas correctamente al resto de las estructuras y a la vez gestionar eficazmente los aumentos de presión intraabdominal. Obviamente, si nosotros tenemos un abdomen débil, se va a ver afectada, por supuesto, nuestra
columna y también tienen una estrecha relación con el suelo pélvico. O sea que vamos a tener una serie de alteraciones en conjunto. Acá tenemos para valorar la faja abdominal, por ejemplo, subumbilical en reposo, se valora en centímetros de distancia aproximada entre los rectos, eso lo vamos a evaluar en clase. Y van a evaluar conmigo, y la subumbilical ante un aumento de presión al levantar la cabeza. Se valora la distancia entre los rectos, si aumenta o disminuye entre el esfuerzo, obviamente. Valorar el tono de la línea alba, si está resistente, poco resistente, nada resistente. En estos, en el primer videíto vamos a ver cómo evaluar, autoevaluarse la línea alba, digamos lo que es la diástasis, y unos ejercicios más que nada hipopresivos para la diástasis abdominal. Y en segundo vamos a ver los principios de los ejercicios de Kegel, que nosotros también lo vamos a ver. Bueno chicos, espero que les guste, véanlo, lo vamos a trabajar en clases, lo que es hipopresivos, vamos a trabajarlo en clase, lo que es la evaluación de la faja abdominal, y vamos a ver algunos ejercicios de Kegel. Más que nada lo que le digo es que ustedes vayan y hagan el glosario de las alteraciones a nivel lo que es el suelo pélvico. Eso yo lo voy a descargar ahora en el aula, entonces ustedes pueden sacar directamente desde el apuntecito que yo encontré, ¿sí? Bueno, muchas gracias, los vemos el martes, si Dios quiere.